Después de años de sacrificarlo todo para pagar la educación de mi hija, por fin llegó el día de su graduación. Imaginé que sería el momento más especial de mi vida, pero justo cuando menos lo esperaba, me dijo algo que me destrozó por dentro. Mamá, no quiero que vayas a mi graduación. ¿Cómo pude quedarme fuera de un día tan importante después de tanto esfuerzo y dedicación? ¿Qué pasó? De verdad que no me lo esperaba. Lo había dado todo por ella. Cada sacrificio, cada elección difícil, cada trabajo extra que asumí para asegurarme de que ella tuviera lo que necesitaba. Nunca tuve una vida fácil, pero siempre hice todo lo que pude para que ella no sintiera el peso de las dificultades que enfrenté cuando era más joven. Por ella, estaba dispuesta a ir más allá de lo que cualquier madre podría llegar. Ella era el centro de mi mundo, mi motivación para seguir adelante cuando todo parecía ir mal. Cuando entró a la universidad, mi corazón se llenó de orgullo. Sabía que estaba en el camino correcto y que el esfuerzo finalmente estaba dando frutos. Para mí, ese fue el momento de la cosecha, el momento en que todos mis sacrificios serían reconocidos. Cada centavo que ahorré, cada noche sin dormir que pasé, tenía un propósito. Asegurar que ella tuviera una educación, que tuviera la oportunidad de construir una vida mejor, de tomar las decisiones que yo nunca pude tomar. Siempre imaginé que la graduación sería el día de celebración, el día que simbolizaría todo lo que habíamos pasado juntos. Sería mi mayor orgullo verla subir al escenario, con su diploma en las manos, mirando al público y viéndome allí, sonriendo, aplaudiendo, sintiendo que todo el esfuerzo había valido la pena. Había soñado con este momento desde el momento en que la aceptaron en la universidad. Fue un reconocimiento a un viaje difícil, pero que había valido la pena. El día de la graduación finalmente ha llegado. Me levanté temprano, como siempre. Lo hacía para prepararme para ese evento. Pasé horas eligiendo el vestido adecuado, intentando asegurarme de que todo fuera perfecto. Quería que ella viera lo especial que era ese día para mí, lo emocionado que estaba de verla cumplir otro sueño. Sabía que era la culminación de años de trabajo, de lucha, de noches de insomnio, de decisiones difíciles. Yo estaba allí, con el corazón lleno de expectativa, esperando ese momento tan esperado. Pero cuando la vi por primera vez ese día, mi hija no estaba sonriendo. Algo parecía diferente. Ella estaba más reservada, más fría, más distante de lo habitual. Traté de ignorarlo. Pensé que estaba nerviosa, que tal vez los preparativos la estaban venciendo, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Busqué antes de la ceremonia, queriendo hablar con ella, darle un abrazo, desearle buena suerte. Ella estaba en el pasillo, sola, mirando al suelo. Cuando me acerqué, ella levantó la cabeza, pero su mirada estaba vacía, distante. Parecía cansada, agotada, como si llevara encima el peso de algo más que la ansiedad por la graduación. Sonreí, intentando aliviar la tensión, pero ella no me devolvió la sonrisa. En cambio, dejó escapar un profundo suspiro y me dijo: «Mamá, necesitamos hablar». En ese momento supe que algo estaba pasando. El tono de su voz me dio escalofríos. No era simplemente el nerviosismo habitual de alguien que está a punto de subir al escenario. Había algo más, algo que no estaba preparado para escuchar. «Claro, hija. ¿Qué ha pasado? ¿Está todo bien?», pregunté, tratando de ocultar la aprensión que crecía dentro de mí. Ella me miró con ojos llenos de algo que no pude identificar. Era una mirada triste, como si hubiera tomado una gran decisión, una decisión que la consumía por dentro. Se pasó una mano por el pelo nerviosamente y dio un paso atrás, como para alejarme, como si se estuviera preparando para darme una noticia que sabía que me dolería. «Mamá, yo no quiero que vayas a mi graduación». Estas palabras me golpearon como un golpe. Me sentí mareado. El mundo parecía girar. No pude procesar lo que estaba diciendo. No pude entenderlo. Yo había sacrificado tanto para estar allí. Y ella me dijo que no quería que estuviera allí. ¿Qué había pasado?
¿Por qué me excluirías de algo tan importante? Mamá, eso no es lo que crees, continuó, pero sus palabras eran tan apagadas, como si intentara justificar una decisión que ella no parecía entender en absoluto. Eso es, no quiero que te vayas, no quiero que estés ahí. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. El dolor que sentí en ese momento fue abrumador. Como madre, siempre imaginé que estaría a su lado en los momentos más importantes de su vida. ¿Cómo pude excluirme de esa manera? Yo, quien estuvo a tu lado durante todas tus victorias y derrotas, ahora me he ido. Hija, explícame por favor. ¿Qué pasó? Estoy aquí para ti. Siempre he estado ahí, dice tratando de controlar el miedo de mi voz. He estado aquí desde siempre. Paga tu educación. Paga todo lo que nunca tuviste. ¿Por qué esto ahora? Ella parecía incapaz de mirarme. Sus ojos estaban fijos en la tierra y su respiración era entrecortada. Fue como si estuviera tratando de encontrar una explicación que ya no me hiciera daño. El silencio se arrastra entre nosotros, una barrera invisible que nos separa más a cada segundo que pasa. La vida era un paso atrás y sin más explicaciones se marchó, dirigiéndose al escenario, donde pronto comenzaría la ceremonia. Me quedé allí, mirándola. No sabía qué hacer. Ese momento que debería haber sido de celebración, de alegría, se estaba convirtiendo en una pesadilla silenciosa, donde yo era el único que no formaba parte de la historia. A medida que fui creciendo, algo dentro de mí se rompió. No sabía por lo que estaba pasando, pero sabía que algo había cambiado entre nosotros. ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? ¿O sería algo que nunca podría entender? Estoy allí, sintiendo el peso de una madre que tenía todo para su hija, pero ahora estoy abandonada, excluida del mayor logro de su hija. ¿Qué significa eso? ¿Qué más podía hacer? La ceremonia seguía a todo vapor en el interior, pero para mí, el tiempo parecía haberse detenido. Yo estaba allí, sola, afuera, perdida en un mar de pensamientos confusos y sentimientos contradictorios. Como madre, es normal querer ver a tu hija realizada, feliz. Pero ¿cómo podía celebrar algo que me excluía de su felicidad? Las palabras de mi hija aún resonaban en mi mente, como un grito mudo que se negaba a salir. No quiero que vengas a mi graduación. ¿Cómo pudo decir eso? ¿Qué hice mal? La pregunta se repetía una y otra vez en mi cabeza, pero parecía no haber respuesta. Miraba la puerta de entrada de la ceremonia, el sonido de la música y las voces de los invitados atravesando el aire, pero nada de eso me parecía real. Era como si estuviera en otro mundo, lejos de la felicidad que mi hija parecía estar viviendo. Me quedé allí unos minutos más, intentando recomponerme, pero no podía. El peso de la situación me aplastaba. Nunca imaginé que esto ocurriría. La idea de ser excluida de algo tan fundamental en la vida de una madre era inimaginable. Quería estar allí por ella, quería formar parte de ese momento, pero ahora ya no podía más. Lo que más me dolía era el hecho de que ella no me explicó el motivo. No me dio una razón clara, una justificación. Simplemente dijo que no quería que fuera, y eso fue todo. Yo quería entender qué había pasado. ¿Qué había cambiado en ella para que me hiciera perder el derecho de estar a su lado? Ya no me sentía solo una madre. Me sentía una extraña. Alguien que, aun habiéndolo dado todo por ella, ya no parecía tener un lugar en su vida. Cuando terminó la graduación, no quise saber ningún detalle sobre cómo había sido. No me importaban las felicitaciones, el diploma en sus manos, ni los amigos que probablemente reían y celebraban a su lado. Solo quería irme. El vacío dentro de mí era inmenso. Apenas podía contener las lágrimas. ¿Cómo puede alguien que dedicó su vida entera a ser la mejor madre posible sentirse tan rechazada? Llegué a casa, encerrada en el silencio de mi propio hogar, que parecía ser el único lugar donde aún podía encontrar algo de paz. Pero al mismo tiempo, ese silencio no me traía alivio. Me ahogaba, me hacía repensar todas las decisiones que tomé a lo largo de los años,
todas las veces que decidí que mi hija sería mi prioridad, incluso si eso significaba renunciar a mí misma. Por ella renuncié a tantas cosas, pero ahora parecía que nada de eso tenía valor. Me senté en la cocina mirando al vacío. El teléfono sonó algunas veces, pero no quise contestar. Sabía que era ella. Sabía que, después de todo lo que había pasado, probablemente intentaría explicarse, pedir disculpas o justificar su decisión. Pero yo no estaba preparada para escuchar. A medida que avanzaba la noche, una tormenta de pensamientos invadía mi mente. Pensaba en todos los años en los que hice enormes sacrificios para asegurarme de que tuviera la mejor educación posible. Recordaba los días en que llegaba agotada del colegio y yo preparaba la cena mientras le ayudaba con sus tareas. ¿Cuántas veces tomé decisiones para que ella tuviera todo lo que quería, sin pensar en mí misma? Siempre la vi como mi razón para todo, mi razón de vivir, de luchar. Pero en ese momento me sentía invisible. ¿Qué pasó con aquella niña que me llamaba mamá y que confiaba en mí para cada decisión de su vida? ¿Dónde estaba la hija que crié, la que siempre compartía conmigo sus alegrías y tristezas? Intenté comunicarme con ella, enviarle mensajes, llamarla, pero su teléfono estaba apagado. La frustración se apoderó de mí. ¿Cómo pudo ser tan insensible? ¿Cómo pudo dejarme así, sin una explicación clara, sin una pizca de empatía? Yo sabía que estaba con sus amigos, celebrando, pero ¿y yo? ¿Dónde quedaba yo en todo eso? El sentimiento de abandono y rechazo empezó a profundizarse dentro de mí, pero no lograba entender por qué había tomado esa decisión. Intenté convencerme de que tal vez solo estaba tratando de ser independiente, de vivir su vida sin depender de mí, pero no me parecía correcto. Ella nunca había sido así. Ese comportamiento distante no era natural en ella. La noche pasó, lentamente, como si el tiempo se hubiera desacelerado solo para que yo pudiera sentir cada segundo de dolor. Yo, que siempre creí ser la madre que ella necesitaba, la madre que le enseñaría todo sobre la vida, sobre el mundo, ahora estaba siendo dejada atrás, como si ya no tuviera relevancia en su vida. A la mañana siguiente, finalmente me llamó. El sonido del celular vibrando fue como una cuchilla afilada en el pecho. Dudé antes de contestar. Sabía que este llamado no sería fácil, pero algo dentro de mí insistía en que respondiera. Tal vez era la esperanza de que finalmente me lo explicara, me diera una razón, algo que tuviera sentido. «Hola, mamá», dijo con voz tensa y fría. No era el tono cariñoso habitual. Había algo distante en ella, como si estuviera hablando con un extraño. «Hola, hija. Necesitamos hablar». Mi voz salió temblorosa, a pesar de mis mejores esfuerzos por sonar firme. No sabía qué esperar, pero sabía que no podía dejarlo sin una explicación. Merecía saber la verdad. Ella suspiró, luciendo nerviosa. «Mamá, yo simplemente no quería que estuvieras aquí ayer. Necesitaba un poco de espacio, un tiempo para mí. Sé que lo hiciste, todo por mí, pero a veces simplemente necesito vivir mi vida sin que estés siempre cerca». Sus palabras me cortaron como un golpe fuerte. No podía creer que fuera esto. ¿Necesitaba espacio? Siempre he estado a su lado, siempre la he apoyado, ¿y ahora quiere que me aleje? ¿Cómo pudo ella preguntar algo así después de todo? Después de aquella conversación, las semanas siguientes pasaron lentamente. Cada vez que pensaba en lo que había ocurrido, sentía un nudo apretado en el pecho. Ella no me había dado una explicación clara, y eso era lo que más me dolía. No lograba entender por qué, de repente, me había convertido en una extraña para ella. Intenté, de todas las maneras posibles, ignorar las señales de rechazo. Sabía que las cosas podían ser difíciles para ella, que tal vez la adultez estaba llegando y con ella la necesidad de alejarse. Pero, en el fondo de mí, una voz insistía en que había algo más detrás, algo que no alcanzaba a ver, algo que mi hija no me estaba contando. Pasé horas reflexionando sobre nuestra relación. Recordé cada momento vivido con ella, desde su
Nacimiento, sus primeros pasos, sus primeros días de escuela, hasta el día en que, poco a poco, comenzó a distanciarse de mí. Ella se estaba convirtiendo en adulta y yo sabía que eso era inevitable. Pero ¿por qué sentía que se alejaba de una forma tan dolorosa y abrupta? ¿Será que, en algún momento, dejé de ser importante para ella? Esa tarde, después de días en los que apenas habíamos logrado hablar, decidí tomar una actitud. Necesitaba entender qué estaba ocurriendo realmente. No podía seguir esperando. Sus palabras, "solo necesito espacio", aún resonaban en mi cabeza como un grito silencioso. Y sabía que había algo más detrás. Tal vez estaba intentando protegerme de algo, pero ¿de qué? Decidí que tenía que hablar con ella nuevamente. Esta vez, sin rodeos, sin presiones, solo quería la verdad, por dolorosa que fuera. Era hora de poner fin a ese dolor silencioso que me consumía cada día. La tarde estaba tranquila, pero yo estaba nerviosa. Tomé el teléfono y, una vez más, dudé antes de marcar. Pero esta vez decidí ser directa. Ella contestó rápidamente, como si estuviera esperando mi llamada. El sonido de su voz, siempre tan familiar, ahora me parecía lejano, casi frío. «Mamá», comenzó, con un tono casi cansado. «¿Qué pasó? ¿Por qué me llamas ahora?» Respiré hondo. «Hija, necesito entender. ¿Qué pasó entre nosotras? Tú no me explicaste por qué me excluiste de tu graduación. Solo quiero saber qué está pasando. ¿Qué hice mal?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sabía que estaba pensando, buscando qué decir. El silencio parecía pesar más con cada segundo. «No quería hacerte daño, mamá», dijo por fin con la voz más suave. Solo sentí que necesitaba vivir ese momento sola. Necesitaba un espacio para mí, ¿sabes? Esas palabras me cortaron de una forma que no supe cómo procesar. No esperaba escuchar eso. No esperaba que dijera que quería vivir ese momento sola. Algo dentro de mí, alguna esperanza de que hubiera una razón más profunda, murió en ese instante. Yo era una madre que solo quería estar allí, a su lado, compartiendo lo que debería ser uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier madre e hija. Pero, en lugar de eso, fui dejada de lado, como si ya no formara parte de su vida. Ya no sabía qué pensar, pero el dolor parecía multiplicarse con cada palabra que ella decía. «Te entiendo», dije, intentando controlar mi voz quebrada, «pero eso no justifica lo que hiciste. Yo estuve a tu lado en todo, hija, en cada paso, en cada logro. ¿Cómo pudiste excluirme así, sin darme una explicación?» Ella suspiró y supe que estaba a punto de decir algo que quizá ni ella misma entendía por completo. Esperaba escuchar algo que lo explicara todo, que aliviara el peso que llevaba dentro. Pero lo que dijo después me hizo entender que las cosas eran mucho más complejas de lo que imaginaba. «No sabía cómo decírtelo, mamá», comenzó, ahora con la voz cargada de emoción. «Tenía miedo de lastimarte, pero ya no soy la misma de antes. Crecí, mamá, y ya no puedo depender de ti para todo. No quiero seguir siendo esa hija que tú ves. Quiero ser yo misma». Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Siempre supe que estaba creciendo, volviéndose adulta, pero nunca imaginé que lo viviría de una forma tan intensa. Siempre la vi como mi hija, la niña que aún necesitaba de mí. Pero en ese momento, comprendí que algo dentro de ella se estaba rompiendo. Quería liberarse de la imagen que yo tenía de ella. Quería encontrarse a sí misma. La verdad que tanto temía se reveló entonces. Ya no era la madre que ella necesitaba, era la figura del pasado, la mujer que, de alguna forma, intentaba sostener algo que ya se estaba desmoronando. «Lo entiendo», dije, tragando el dolor. Solo quería que me lo hubieras dicho antes, que hubiera sido parte de esto. De alguna manera, ella guardó silencio por un momento y entendí que también estaba luchando por encontrar las palabras. Tal vez ella misma tenía dudas sobre cómo esto afectaría nuestra relación. «No sé si lo vas a entender ahora, mamá»,
respondió. Pero espero que con el tiempo lo hagas. No es que no te quiera en mi vida, es solo que necesito tiempo para ser yo misma. El silencio se instaló entre nosotras y supe que esa conversación no resolvería todo. Pero algo quedó claro para mí. Mi hija estaba intentando encontrar su propio camino y de alguna manera necesitaba esa distancia para hacerlo. Sabía que eso no significaba que me odiaba, pero era un dolor que tendría que aprender a soportar. Algo estaba cambiando entre nosotras y tal vez era algo que yo no podía detener. Con un último suspiro, dije: «Te amo, hija. Te voy a apoyar, aunque eso signifique darte el espacio que necesitas». La llamada terminó, pero el peso que quedó fue inmenso. Aún tenía mucho que procesar, muchas dudas y muchos sentimientos por resolver. El camino de mi hija apenas comenzaba, y el mío también. El tiempo pasó, y me encontré atrapada entre el dolor del distanciamiento y la necesidad de aceptar la decisión de mi hija. Cada día sin ella a mi lado se volvía más pesado. Las visitas a su casa se hicieron menos frecuentes, y las conversaciones, antes tan constantes, se volvieron breves y distantes. No sabía qué hacer con ese vacío. Parecía que con cada paso que ella daba lejos de mí, yo me quedaba más sola. En alguna parte de mí, comprendía que su fase de transformación era natural. Ella necesitaba espacio para crecer, para descubrirse a sí misma. Pero lo que nadie me dijo fue lo difícil que sería aceptar eso. Y aún así, no podía negar que mi corazón seguía anhelando su compañía, verla desarrollarse como persona y celebrar sus logros, aunque estuviera alejándose. Decidí darle el tiempo y el espacio que necesitaba, aunque eso me consumiera por dentro. Sabía que no podía obligarla a volver a ser quien fue antes. Eso no era justo, ni para ella, ni para mí. Ella merecía vivir su vida sin las ataduras de un pasado que, para ella, ya estaba quedando atrás. Fue en uno de esos días de reflexión, mientras estaba sentada en la terraza observando el atardecer, que decidí que necesitaba hablar con ella una vez más. No quería que se sintiera presionada, sino que supiera que, por más lejos que estuviera, yo siempre estaría ahí, lista para apoyarla. No podía alejarme aún más, a pesar del dolor. Mi papel, ahora, era distinto, pero seguía siendo importante. Entonces, en un impulso de esperanza, tomé el teléfono y marqué su número. Sabía que estaba ocupada y probablemente ni esperaba mi llamada. La última vez que hablamos, ella todavía intentaba encontrar un equilibrio entre su vida y nuestra relación. Y yo, como madre, trataba de entender cuál era mi lugar en este nuevo escenario. Contestó rápidamente, y por primera vez en semanas, el sonido de su voz me dio un poco de alivio. No era la misma voz que conocía, pero había algo en ella que me hizo creer que aún había un espacio para nosotras, solo que de una manera diferente. «¿Mamá?», dijo con un tono curioso. «Hola, hija. Sé que estás ocupada, pero solo quería decirte que estoy aquí. No importa lo que pase, siempre estaré aquí. ¿Lo sabes, verdad?». Mi voz estaba quebrada y luchaba por mantener la calma. Ella hizo una pausa larga y entonces escuché un suspiro al otro lado de la línea. «Lo sé, mamá, lo sé». Su respuesta fue suave, pero había un peso detrás de ella, algo que no lograba entender del todo. «Sé que necesitas tu espacio. No quiero forzar nada. Solo quiero que sepas que estoy aquí, lista para escucharte cuando tú estés lista para hablar». Siguió otro silencio, pero esta vez no era incómodo. Era como si estuviera procesando mis palabras. Yo sabía que ella estaba creciendo, pero en 1960, ese momento, parecía que también estaba intentando entender dónde encajaba yo en la nueva versión de su vida. «Lo entiendo, mamá. Es solo que tenía miedo de hacerte daño. No quería perderte, y pensé que si me alejaba, sería más fácil para las dos». El sonido de su voz, ahora, mostraba un toque de vulnerabilidad, una sinceridad que me conmovió profundamente. «No me perdiste, hija, y nunca me vas a perder. Te amo».
Y para lo que necesites, aquí estoy. Siempre. La conversación terminó con la promesa no dicha de que las cosas aún podían ser diferentes, que había espacio para empezar de nuevo. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que nuestra historia no había terminado allí. Nuestra relación, aunque transformada, podía reconstruirse. No sería fácil y probablemente requeriría más tiempo y paciencia de ambas, pero yo estaba dispuesta a intentarlo. Al final, cuando colgué el teléfono, surgió en mí un sentimiento nuevo, la sensación de que, a pesar de todo el sufrimiento y la distancia, algo muy importante estaba germinando entre nosotras. Un nuevo tipo de amor estaba naciendo, un amor que no necesitaba cercanía física para ser real, sino que existía en la comprensión mutua, en la aceptación de los cambios que trae la vida. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, pero por primera vez en semanas sentí que tal vez había esperanza para nosotras. Ya no se trataba de estar a su lado en todo momento, sino de apoyarla mientras seguía su camino. Y tal vez, cuando estuviera lista, nuestra conexión se reconstruiría de una forma aún más fuerte. El camino aún estaba lejos de terminar, pero en ese momento entendí que a pesar de todo lo que había pasado, no había perdido a mi hija. Ella simplemente estaba descubriendo quién necesitaba ser, y yo, como madre, tenía que aprender a dejarla ir. El tiempo pasó, y las semanas se convirtieron en meses. El sentimiento de dolor e incomprensión que me había consumido poco a poco dio paso a un proceso más silencioso de aceptación. Aprendí que no todo amor se expresa de forma explícita. A veces se manifiesta en las pequeñas cosas, un mensaje inesperado, una palabra de apoyo o, tal vez, una simple sonrisa al vernos. Cada nuevo día, los recuerdos de mi hija cuando era niña se mezclaban con la mujer en la que se estaba convirtiendo. La transición fue dolorosa, pero necesaria. Lo vi en sus ojos. Cuánto había cambiado ella, cuánto había cambiado yo, y cuánto estábamos cambiando juntas, como madre e hija. Y, al mismo tiempo, qué desafío era entender ese nuevo espacio que surgía entre nosotras. Yo, que la vi crecer, que luché para asegurarle un futuro brillante, ahora me encontraba tratando de aceptar que su graduación ya no se trataba de mí, sino de ella. Ya no era un reflejo de mi esfuerzo, sino de su camino. Ella se estaba convirtiendo en alguien a quien yo no podía controlar, y quizás eso era lo que más me asustaba. Perder el control. La vi en una de sus raras visitas a casa. Entró por la puerta principal, ya adulta, con una sonrisa tímida. Yo estaba en la cocina, tratando de preparar algo sencillo para la cena. Cuando me vio, nuestras miradas se cruzaron y por un breve instante, todo el pasado de malentendidos y decepciones pareció desaparecer. «Mamá», dijo con una suavidad, en la voz que hacía mucho tiempo no escuchaba. «Perdón. Quería pedirte perdón». En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Sus palabras resonaron en mi corazón con una fuerza que casi me hizo desmayar. ¿Cómo así que ella se estaba disculpando? Yo sentía que había sido la injusticiada, la abandonada, la rechazada. Pero allí, frente a mí, ella estaba intentando dar el primer paso hacia la sanación. Me acerqué a ella despacio, sin saber si estaba lista para esa conversación. Tal vez nunca lo estaría. Después de todo, las heridas aún estaban frescas, y el dolor de haber sido apartada de un momento tan importante de su vida seguía latente en mí. Pero al ver el arrepentimiento y la sinceridad en su rostro, algo me dijo que ese era el momento correcto para abrir mi corazón. «Hija, no necesitas pedirme perdón. Yo simplemente no sabía cómo lidiar con todo esto. Con cuánto has cambiado, con cuánto tuve que cambiar también». Ella dio un paso hacia adelante y sin decir nada, me abrazó. Era un abrazo distinto, ya no el abrazo de quien solo extraña. Era un abrazo de entendimiento, de quien sabe que el dolor ha quedado atrás y que la vida ahora se abre en un nuevo camino. «Sé que me amas, mamá», susurró. «Solo quería
que entendieras que necesitaba hacer esto por mí. No se trataba de ti. No era porque no te amara, sino porque necesitaba encontrarme. Y así, ese abrazo silencioso nos mostró que, incluso en medio del dolor, había espacio para la reconciliación. Me di cuenta de que lo que ella necesitaba en ese momento era mi comprensión. Yo aún tenía dificultades para entender su decisión, pero el dolor del rechazo comenzó a disiparse cuando vi cuánto también le había dolido a ella todo aquello. A veces, los hijos no quieren herirnos, solo quieren encontrar su propio camino, lo cual no siempre es fácil de aceptar. En los días siguientes, nuestras conversaciones se volvieron más frecuentes, pero también más suaves. Ya no había una urgencia por acortar distancias, sino la tranquilidad de un entendimiento que crecía. Ya no se trataba de lo que yo esperaba de ella, sino de lo que ambas estábamos dispuestas a construir, en el tiempo que fuera necesario. Finalmente, me invitó a tomar un café, algo que había sido una tradición entre nosotras. Acepté sin dudar. Durante el café, me habló de sus planes para el futuro, de los sueños que ahora perseguía, y yo la escuché, con el corazón lleno de esperanza, sin presiones, sin apuro. Ella estaba más madura, más segura, y yo estaba aprendiendo a ser simplemente su madre, sin intentar ser su amiga o su guía. Mientras hablaba, me di cuenta de que la relación entre nosotras estaba transformándose en algo que ya no podía controlar, pero que sí podía apoyar. Lo que teníamos ahora era una oportunidad para comenzar de nuevo, una oportunidad de crear un nuevo tipo de vínculo, donde nuestras expectativas se alinearan sin forzar a la otra a encajar en un molde preestablecido. No sabía lo que el futuro nos deparaba, pero algo dentro de mí me decía que íbamos por el camino correcto. Ya no tenía la intención de cambiar quién era ella, sino de entender y amar a la mujer en la que se estaba convirtiendo. Quizás la mayor lección de todas fuera esa: el amor no exige control, sino respeto y aceptación. Y al final, eso fue lo que realmente me dio paz. A pesar de todo lo que ya habíamos vivido y de la reconciliación que comenzaba a tomar forma entre nosotras, la verdad es que el dolor del pasado no desaparece de inmediato. Yo, como madre, cargaba dentro de mí un peso profundo por no haber sido incluida en la graduación de mi hija. Ese rechazo, por más que intentara comprenderlo, aún me dolía de una manera que no podía describir. Cada vez que hablábamos, cada vez que ella me visitaba, me sorprendía pensando en qué más podría haber hecho, dónde me equivoqué, qué podría haber hecho diferente para que ella no sintiera la necesidad de tomar esa decisión, de alejarse, de excluirme de algo tan significativo. A veces, mi mente se perdía entre las posibilidades y al mismo tiempo en la certeza de que no había respuestas fáciles. Pero un día, después de una conversación que tuvimos sobre la vida, me miró a los ojos y dijo algo que, de algún modo, lo cambió todo. Mamá, siempre supe que hiciste todo por mí. Lo sé. Pero mi graduación no se trataba solo de ti o de mí. Se trataba de que yo pudiera ser quien soy, sin el peso de las expectativas. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía lograr algo sola, sin apoyarme en nadie, ni siquiera en ti. Eso no significa que no te ame. Solo que necesitaba ese momento para entender mi propio valor. Sentí que algo se deshacía dentro de mí. Por un momento, aún no comprendía del todo lo que quería decir, pero pude ver una claridad en sus palabras. Sin darme cuenta, había intentado ser su única fuente de seguridad y apoyo, sin notar que ella también necesitaba construir su propia fortaleza. Lo que me decía ya no era una acusación, sino una explicación de su propio proceso de maduración. Y eso, por más difícil que fuera, me trajo una sensación de alivio. Ella no me odiaba, no me rechazaba, solo estaba intentando encontrar su lugar en el mundo, igual que yo lo hice en mi juventud. Eso sí podía entenderlo. En las semanas siguientes, comenzamos a tener conversaciones más abiertas sobre los desafíos que habíamos enfrentado. Yo compartí mis inseguridades y las heridas que aún estaban abiertas en mi corazón.
Ella, por su parte, se sinceró sobre las presiones que sentía, sobre la necesidad de ser más que solo una hija. Las dos queríamos encontrarnos en un espacio de entendimiento mutuo, pero también respetar los límites que teníamos como individuos. Me di cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la sensación de abandono, nuestra relación se estaba volviendo más madura. Lo que ambas necesitábamos entender era que, aunque el amor era fuerte, también era flexible. Exigía que nos ajustáramos, que aceptáramos los errores, que perdonáramos. Y eso, poco a poco, ocurrió. Todavía había momentos en los que la angustia volvía, como una sombra pasajera, pero ahora sabía cómo lidiar con eso. En vez de reprimir lo que sentía, lo hablaba. Compartía mis preocupaciones, mis miedos, pero también me esforzaba por ser la madre que ella necesitaba. Y con eso, ella me fue enseñando a ser más ligera, a entender que no había perfección en nuestra relación. La reconciliación no fue fácil, y mucho menos rápida, pero fue real. Fue la oportunidad de renovar nuestra conexión, de empezar de nuevo sin borrar lo que pasó, sino aprendiendo de ello. Cada paso que dábamos una hacia la otra era un paso importante para nuestro crecimiento, tanto individual como entre madre e hija. Un día me invitó a un evento en la universidad, no una gran celebración, sino algo sencillo. Era un momento en el que ella presentaría un proyecto importante ante su clase. No me necesitaba allí, pero quería que estuviera. Yo sabía que era un gesto de reconciliación, pero también de confianza. Ella me quería a su lado, pero ya no como la mujer que hacía todo por ella. Me quería como la madre en quien ahora sabía que podía confiar, y también como la mujer que estaba aprendiendo a respetar los límites de su vida. Acepté la invitación con el corazón lleno de gratitud y ansiedad. Estábamos allí, finalmente, en un nuevo capítulo. No era el final de nuestra historia, sino una nueva página. Y esta vez sabía que el camino se haría lado a lado, con más comprensión, más respeto y finalmente más espacio para que cada una pudiera ser quien necesitaba ser. La vida tiene una forma de poner a prueba nuestra paciencia de maneras que ni imaginamos. Después de nuestra conversación sincera, la relación con mi hija entró en una fase delicada, pero también reveladora. Lo que yo pensaba que sería la reconstrucción de nuestro vínculo tras su graduación, resultó ser en realidad un camino aún más largo, lleno de inseguridades y aprendizajes. Era un proceso gradual, casi imperceptible para quien no nos conocía profundamente, pero ambas intentábamos manejar nuestras expectativas de formas distintas. Mi hija, ahora en su último año de universidad, vivía una etapa llena de nuevos desafíos. Sentía que buscaba más independencia, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que aún necesitaba mi presencia en algunos momentos, aunque no lo expresara. Con facilidad, tenía la impresión de que nuestras conversaciones se volvían más escasas. Ella estaba enfocada en su vida académica, con nuevas amistades, nuevos intereses, y poco a poco me di cuenta de que estaba quedando atrás. No porque ella me alejara, sino porque simplemente empezaba a construir su propia historia. Extrañaba nuestras antiguas charlas, las risas espontáneas, los momentos en que las preocupaciones del día a día nos unían. Ahora éramos más distantes, con un respeto silencioso, pero sin ese vínculo constante de antes. Un día, al llegar a casa después de un largo día de trabajo, noté que su apartamento estaba diferente. Había puesto nuevos cuadros en las paredes, cambiado los muebles e incluso reorganizado los libros en la estantería. Ese era su hogar y ella estaba construyendo su espacio. Ya no era un lugar que conocía íntimamente. No era el mismo hogar que, años atrás, había imaginado para las dos. Ella estaba cambiando, creciendo. Lo sabía, pero al mismo tiempo me sentía insegura sobre qué papel debía tener ahora en su vida. ¿Sería yo solo la madre distante que apoya en silencio? ¿O podría volver a ser la confidente que buscaba, el pilar en el que podía confiar, sin reservas? La respuesta llegó de una forma inesperada. Apareció en casa el fin de semana, con una sonrisa vacilante en el rostro. Su sonrisa era tímida, casi como si estuviera nerviosa. No sé qué la motivó a venir,
pero su gesto fue una señal clara de que algo estaba a punto de cambiar. «Mamá, yo…», comenzó con la voz baja. «Quiero pedirte perdón por haberte dejado de lado tanto tiempo. Sé que siempre estuviste ahí para mí, pero a veces siento que todavía esperas que sea la misma niña de antes, esa que te necesitaba para todo. Ahora tengo mis propios sueños, mis propias responsabilidades». La miré sin saber qué decir. No quería interrumpirla, pero tampoco encontraba las palabras. Lo que escuchaba era lo que temía, pero también lo que sabía que era inevitable. Ella se estaba convirtiendo en una mujer. Y eso, por más doloroso que fuera para mí, era una señal de que había cumplido con mi papel como madre. «Sé que has cambiado, y yo también he cambiado», respondí, tratando de contener las lágrimas. «Lo entiendo, hija, pero quiero que sepas que siempre estaré aquí, aunque sea de una forma diferente. No espero que seas la misma persona que antes, porque yo también he cambiado. Y creo que con el tiempo vas a entender que mi amor por ti no cambia, solo se adapta». Ella me abrazó y sentí que ese peso que me acompañaba desde hacía tanto tiempo comenzaba a desaparecer, aunque lentamente. No era una solución mágica para todos nuestros problemas, pero en ese abrazo sentí que, de alguna manera, estábamos nuevamente en sintonía. En el fondo, ambas necesitábamos tiempo para procesar todo lo que había pasado. Para mí, como madre, el dolor del rechazo empezaba a cicatrizar. Para ella, la libertad que tanto buscaba se estaba convirtiendo en una responsabilidad, y aún necesitaba aprender a equilibrarlo todo. El silencio que se instaló entre nosotras después de aquel abrazo fue, de alguna manera, más cómodo de lo que imaginaba. Esperaba que mi hija hablara más, que me contara lo que estaba pasando en su vida, pero, sorprendentemente, no hablaba tanto. Y yo, por mi parte, también me sentía más cautelosa, como si todo lo que dijera pudiera convertirse en una carga para ella. A veces siento que mi necesidad de estar involucrada en su vida, de saber cada detalle, de asegurarme de que tomaba las decisiones correctas, me alejaba más de lo que me acercaba. Cuando era más joven, ella me contaba todo. Sus miedos, sus inseguridades, sus alegrías y logros. Era como si nuestras vidas estuvieran entrelazadas y yo pudiera ser su apoyo incondicional. Pero ahora, con el paso del tiempo, ella estaba encontrando su propio camino. Tenía que aceptar que el tiempo de actuar como una protectora constante había terminado. En los días siguientes, me encontré reflexionando sobre el silencio entre nosotras. A veces, ella me enviaba mensajes, pequeñas actualizaciones sobre su día, pero nada profundo. Tenía miedo de presionar demasiado, de empujarla hacia conversaciones que no quería tener. No quería que sintiera que yo exigía más de lo que estaba dispuesta a dar. Sin embargo, la ausencia de palabras me dejaba aún más insegura, como si la distancia entre nosotras estuviera creciendo. Una noche, al llegar a casa, la vi sentada en el sofá, con la mirada fija en su celular. Algo me decía que estaba esperando que yo tomara la iniciativa, y eso, de alguna forma, me molestaba. ¿Por qué no venía ella hacia mí? Parecía que esperaba que yo dijera algo, pero mi orgullo me impedía ser la primera en abrir el corazón. Me senté en la silla a su lado, en silencio. El tiempo pareció extenderse en ese pequeño momento, pero finalmente ella rompió el silencio. «Mamá, sé que te estás preguntando por qué no he hablado mucho, pero es que realmente no sé cómo compartir todo. Todavía estoy tratando de entender quién soy ahora, después de tanto tiempo», dijo con cierta vacilación. Quisiera ser más abierta, pero me siento perdida de alguna manera. Esas palabras me golpearon de una forma que no esperaba. Sabía que estaba intentando encontrar su propio espacio, pero nunca imaginé que eso significara sentirse perdida. Ya no era aquella niña de antes, la que se aferraba a mi mano, necesitándome en cada paso. Ahora estaba sola, pero no quería estar sola. «Lo entiendo», respondí con la voz entrecortada. «A veces también necesitamos tiempo para reencontrarnos.
Yo también pasé por eso, aunque de una forma diferente. Vi una lágrima rodar por su rostro y no pude evitar sentirme culpable, aunque sabía que no era el momento de culpas. Pero algo en esa mirada me decía que aún me necesitaba, aunque fuera de una manera que yo ya no conocía. A veces, las palabras no eran necesarias. Lo que ella necesitaba era mi comprensión, mi silencio acogedor, mi presencia sin exigencias. Me miró con una sonrisa débil, pero genuina. Mamá, solo quería que supieras que no te estoy alejando de mí. Solo necesito más tiempo para descubrir todo. Esas palabras, simples, fueron más poderosas que cualquier explicación. Sabía que el camino aún era largo, pero me sentía más tranquila. Mi hija no me estaba rechazando, solo estaba tratando de encontrar su propia voz, y eso era algo que no podía forzar antes de que ella estuviera lista. Sabía que, incluso en el silencio, nuestra relación se estaba fortaleciendo de formas que aún no podíamos ver. Los días pasaron, y mientras la conversación aún resonaba en mi mente, me di cuenta de que mi relación con mi hija había cambiado de una manera sutil, pero profunda. No era solo la distancia física lo que nos separaba, sino también una transformación interna que no podía ignorar. Ella ya no era la niña que necesitaba proteger todo el tiempo. Se estaba convirtiendo en una mujer, y yo necesitaba empezar a verla de esa manera. Pero ¿cómo aceptar ese cambio sin sentir que estaba perdiendo algo en el proceso? ¿Cómo lidiar con el hecho de que la joven que crié con tanto esfuerzo ahora estaba trazando su propio camino? Recuerdo una mañana en la que me despertó con una sonrisa en el rostro, algo que no veía hacía tiempo. Mamá, creo que encontré una nueva dirección para mi vida, dijo, con los ojos brillando. Me voy a mudar a otra ciudad para comenzar un nuevo trabajo. Creo que finalmente sé lo que quiero. Esas palabras fueron como un golpe, pero al mismo tiempo un alivio. Sabía que significaban más cambios, más distancia, pero también sabía que era el próximo paso para ella. Aunque mi corazón se encogiera, no podía impedir su camino. Después de todo, eso era lo que siempre quise, que pudiera conquistar sus sueños, ser independiente y feliz. Estoy feliz por ti, hija, respondí, con la voz temblorosa. Te mereces todo lo que deseas. Ella me abrazó con fuerza, como si estuviera sintiendo el mismo dolor que yo, pero también la esperanza de lo que estaba por venir. No quiero dejarte, mamá. Siempre voy a necesitarte. Pero creo que llegó el momento de empezar a vivir por mí misma. Y era verdad. Estaba empezando a vivir por sí misma. Yo necesitaba entender que mi función, como madre, era apoyarla en esta nueva etapa, aunque eso significara dejarla seguir su propio camino. El día de su partida llegó más rápido de lo que imaginaba. La casa estaba más silenciosa, con las maletas esparcidas por la sala y la sensación de que algo se despedía de mí. No solo mi hija, sino también el modelo de vida que conocía. Ella se estaba yendo, y yo sentía un vacío formándose dentro de mí. A cada minuto, una parte de mí parecía desvanecerse. Ella me pidió que la ayudara a organizar sus cosas, como si fuera algo natural, como en los viejos tiempos. Pero ahora era diferente. Cada objeto que guardaba en la maleta parecía representar un pedazo de su infancia que quedaba atrás. Cada gesto de ayuda parecía una despedida silenciosa. ¿Vas a estar bien, mamá?, me preguntó preocupada. Por mi silencio. Voy a extrañarte. Le sonreí, tratando de esconder el nudo en mi garganta. Voy a estar bien. Me acostumbraré a tu ausencia como todos lo hacen. Sabía que era mentira. No sabía cómo acostumbrarme a su ausencia, pero sabía que necesitaba ser fuerte por ella, como siempre lo fui. Lo que más me preocupaba, sin embargo, era lo que pasaría con nuestra relación. ¿Será que, a medida que se alejara, yo me convertiría en una figura distante en su vida? Mientras la abrazaba, un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Algún día entendería cuánto la amaba? ¿Comprendería los sacrificios que hice a lo largo de los años para que tuviera la mejor vida posible?
¿Se daría cuenta de que todo lo que quería era verla feliz? Siempre te voy a amar, mamá. Incluso desde lejos, dijo ella con voz suave. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas, y la dejé ir. Sabía que esto formaba parte del proceso de maduración de ambas. Estaba aprendiendo a soltar las amarras y permitir que fuera libre para vivir su vida, pero mi corazón aún no estaba totalmente preparado para eso. Los días siguientes a su partida fueron los más difíciles de mi vida. La casa parecía más grande, más vacía. El silencio que antes era reconfortante, ahora parecía asfixiante. Me ocupé con el trabajo, con las tareas diarias, tratando de llenar el vacío, pero no funcionaba. La añoranza solo aumentaba. Una noche, unas 2 semanas después de su partida, me llamó. Fue una sorpresa. «Hola, mamá», dijo, con una voz que no sonaba como antes. «Estoy pasando por algo». Sentí la preocupación en su voz. «¿Qué pasa, hija? ¿Estás bien?» Ella dudó. «Creo que sí, pero a veces siento que tomé la decisión equivocada. Me siento muy sola aquí. Todo es diferente. No esperaba que fuera tan difícil». El corazón se me encogió. Ella se estaba alejando, pero ahora, por primera vez, veía que la distancia también la estaba afectando. No se trataba solo de crecer, se trataba de aprender que, a pesar de todos los cambios, siempre tendría un lugar seguro en mi vida. «Estoy aquí para ti, siempre, hija. No importa dónde estés, tienes un hogar aquí conmigo». Guardó silencio por un momento, como si estuviera asimilando mis palabras. «Lo sé. Gracias, mamá. Eso significa más de lo que te imaginas». Sabía que necesitaba esas palabras de apoyo, pero también sabía que estaba viviendo una experiencia que la cambiaría para siempre. Era el momento de encontrar su equilibrio, de aprender que la vida nunca es fácil y que la libertad también conlleva sus propios desafíos. Yo podía ser su base, pero ella necesitaba aprender a caminar por sí sola. Pasaron los meses, y a pesar de las llamadas y visitas ocasionales, noté que estaba cambiando, más rápido de lo que imaginaba. Su vida en otra ciudad parecía consumirla, y yo me sentía cada vez más distante. Fue entonces cuando recibí una llamada que lo cambiaría todo. «Hola, mamá. No sé por dónde empezar». Su voz temblaba. Algo no estaba bien. «¿Qué pasó, hija?», pregunté, la ansiedad apoderándose de mí. Ella dudó por un instante antes de decir: «Estoy en el hospital. Tuve un accidente de coche. Estaba sola en el auto». No sé cómo pasó, pero esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No podía entender bien lo que estaba pasando, pero sabía que era algo muy serio. «Voy para allá ahora mismo», logré decir, con la voz quebrada. En ese momento, mi mundo se vino abajo. No me importaba nada más, solo ella. Mi hija estaba sola, herida, y yo estaba a miles de kilómetros, impotente. El hospital estaba lleno de gente, pero cuando entré al pasillo y vi su rostro, pálido y con los ojos cerrados, el dolor en mi pecho se intensificó. Estaba en una cama, rodeada de máquinas y médicos que intentaban estabilizarla. Pero yo sabía que nada más importaba ahora. Tenía que ser fuerte por ella. «Hija, estoy aquí, susurré, sosteniendo su mano con fuerza. Abrió los ojos lentamente, y una débil sonrisa se dibujó en su rostro. «Sabía que vendrías, mamá. Siempre supe que estarías aquí», y ahí estaba. Aunque me hubiera alejado de mi propia vida, de mis propios sentimientos, de mi propio ser, ahora entendía. Nada era más importante que estar con ella, que ahora me necesitaba más que nunca. El tiempo en el hospital parecía arrastrarse como una eternidad. A cada minuto, un dolor creciente se acumulaba en mi pecho, mezclado con una sensación de impotencia. A pesar de haber logrado llegar hasta allí, la angustiante realidad era que no podía hacer nada. Los médicos estaban haciendo lo posible, pero había algo en su mirada que me decía que la situación no era buena. Nunca supe lo que era sentir tanto miedo hasta ese momento. Miedo de perder a mi hija, de que algo muy grave sucediera y yo no estuviera preparada para lidiar con ello.
Durante los días que siguieron, ella pasó por varias cirugías y tratamientos, y cada vez que un médico entraba en la sala, mi corazón latía más rápido, temiendo lo peor. Me sentía como si estuviera viviendo una pesadilla, una de esas pesadillas en las que intentas gritar, pero no puedes emitir sonido, en las que todo lo que más amas está a punto de ser arrancado de ti. Ella aún estaba inconsciente cuando me permití salir de la habitación por unos minutos, solo para respirar y tratar de encontrar algo de fuerza en mí misma. Fue allí, en el frío pasillo del hospital, cuando me di cuenta de algo que nunca imaginé que sentiría: el miedo de que nuestra historia, toda nuestra conexión, se rompiera para siempre. Cuando regresé a la habitación, sus ojos estaban abiertos, débiles, pero llenos de una emoción que nunca supe identificar hasta entonces. «Mamá, yo lo siento», susurró, sus palabras entrecortadas por respiraciones pesadas. Me acerqué rápidamente a ella, sujetando su mano con más fuerza que nunca. «Hija, no tienes que pedir disculpas, no hay nada que perdonar. Lo único que me importa es que estés bien». Pareció dudar, como si quisiera decir algo más, pero no pudo. En lugar de eso, sus lágrimas comenzaron a correr lentamente por su rostro, mezclándose con el sudor y el dolor que sentía. «Te extrañé, mamá. Sé que no soy la hija que querías, pero en el fondo siempre he tratado de ser fuerte». Esas palabras me tomaron por sorpresa. Ella estaba allí, frágil y rota, y aún así sentía que tenía que pedirme perdón. Pero lo que no sabía era que nunca hubo necesidad de disculpas. Lo único que quería era tenerla bien de nuevo, a mi lado, con toda la vida que aún tenía por delante. «Siempre estaré aquí para ti, no importa lo que pase», le dije suavemente, acariciando su cabello, tratando de calmarla. El tiempo que pasó entre su recuperación y los días siguientes a su salida del hospital fue una mezcla de sentimientos. Estaba físicamente más fuerte, pero yo sabía que el trauma emocional del accidente y los cambios en su vida seguían presentes. Nada parecía ser igual. A pesar de ser una mujer adulta, ella comenzaba a recordar lo importante que era regresar a sus raíces, lo importante que yo seguía siendo su madre, esa persona que siempre estuvo allí, incluso cuando ella intentaba alejarse. Para mí, eso fue un alivio, pero también me hizo darme cuenta de que había algo más profundo en nuestra relación que nunca había comprendido completamente. No podía evitar darme cuenta de que, con su recuperación, algo más estaba sucediendo dentro de ella. No hablaba mucho sobre el accidente y eso comenzó a preocuparme. Sabía que todavía estaba lidiando con un torbellino de sentimientos y yo quería ser la persona que la ayudara a atravesar esa tormenta interna. Pero, al mismo tiempo, no sabía cómo hacerlo. Fue entonces que me buscó una noche, después de una de nuestras conversaciones silenciosas. «Mamá, necesito contarte algo», dijo con una seriedad que me heló la sangre. Dejé lo que estaba haciendo, enfocando toda mi atención en ella. «¿Qué pasó, hija?». Respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. «No estoy segura de sí. Debería haber tomado las decisiones que tomé. El accidente me hizo pensar, ¿estoy huyendo de mí misma? ¿Estoy alejándome de las personas que realmente importan?». Me di cuenta de que, a pesar de su crecimiento, aún había una joven perdida, tratando de encontrar su camino. Las decisiones que había tomado en los últimos meses habían sido impulsivas, tal vez incluso un intento de escapar del peso de 1900 y tantas expectativas, incluidas las mías. Pero el accidente la hizo darse cuenta de que no siempre podemos huir de lo que somos, de las personas que amamos y que nos aman. «Hija, la vida está hecha de errores, de decisiones difíciles. Lo importante es aprender de todo esto. Siempre estaré aquí para ti, pero también necesitas aprender a lidiar con tus propios miedos», respondí, tratando de ser el apoyo que necesitaba, no solo la madre que siempre resolvía las cosas. Ella me miró con una mezcla de alivio e inseguridad. «Lo sé, mamá, y lo siento. Por todo». Esa noche, me quedó claro que nuestra relación nunca sería como antes. Ya no era más la madre que ella necesitaba en todos los aspectos. Ella había crecido
y yo tenía que aceptarlo. Sin embargo, había un pedazo de mí que aún se aferraba a la idea de que podría protegerla para siempre. Su vida estaba cambiando y la mía también. Tal vez tenía que dejar de ser solo madre para convertirme en amiga, alguien que la ayudara a seguir adelante, sin presionarla tanto. Pero, para hacer eso, también tendría que aprender a perdonarme a mí misma por no haber sido la madre perfecta que siempre idealicé. Fue en ese momento de introspección cuando me di cuenta de que no siempre el amor de madre es suficiente para resolverlo todo. A veces es necesario entender que los hijos necesitan volar por sí mismos y nosotros, como padres, tenemos que aprender a dejar ir. Cuando miro hacia atrás y veo todo lo que hice por mi hija, no puedo evitar sentir una mezcla de emociones. Desde el momento en que nació, todo lo que más quise fue brindarle una vida llena de oportunidades. Lejos de las dificultades que yo viví, me sacrifiqué de todas las maneras posibles. No importaba lo que tuviera que hacer, lo haría por ella. Cada decisión que tomé, cada día de trabajo duro, cada noche sin dormir, todo era por ella. Y, aunque a veces el peso parecía insoportable, la idea de que ella tendría una vida mejor que la mía me daba fuerzas para seguir adelante. Durante años vi su sonrisa brillar, la vi crecer, aprender, hacer amigos. Era todo lo que quería, y más. Pero un día, un momento que nunca esperé, sucedió. Ella me miró a los ojos y me dijo: «Mamá, no quiero que vayas a mi graduación». Esas palabras cayeron como una bomba en mi pecho, como si el suelo se abriera bajo mis pies. No sabía cómo reaccionar, cómo lidiar con eso. Yo, que hice tanto por ella, que dediqué mi vida para que tuviera todo lo que yo no tuve, ¿por qué me alejaría en el momento que más soñé estar allí? El dolor que sentí no era solo de rechazo, era el dolor de ver que, de alguna manera, el amor que le había dado, lo que creía ser el mayor regalo que podía ofrecer, no había sido comprendido de la forma en que imaginaba, y eso me hizo cuestionarlo todo. Siempre la imaginé agradecida, siempre pensé que me vería como la heroína de su historia, que reconocería mis sacrificios y mi amor incondicional. Pero, en lugar de eso, me vi desde fuera, alejada, excluida de algo tan importante para ella, algo que debería haber sido nuestro, que debería haber sido el clímax de todo lo que habíamos vivido juntas. Al principio, el dolor fue inmenso. Me sentí inútil, insignificante, como si, al final, mis esfuerzos no hubieran servido de nada. Pasé días sin entender qué había pasado, tratando de encontrar respuestas en lo que había hecho mal. Pero poco a poco, me di cuenta de que, en realidad, no había cometido ningún error. No se trataba de mí ni de lo que hice o dejé de hacer. Se trataba de ella, de un momento en su vida en el que necesitaba distanciarse, tomar sus propias decisiones y hacer sus propias elecciones. No era un rechazo, sino una búsqueda por su propia identidad, algo que necesitaba para convertirse en la mujer que estaba destinada a ser. La verdad es que, muchas veces, el amor de madre es silencioso. Esperamos reconocimiento, esperamos que nuestros hijos vean y comprendan cuánto nos sacrificamos por ellos, pero la realidad es que tienen sus propios caminos. Crecen, se vuelven independientes, y su amor por nosotros, aunque inmenso, muchas veces se expresa de maneras que no podemos controlar ni prever. No podía forzar a mi hija a ver lo que yo esperaba que viera. No podía hacer que entendiera todo, lo que hice, de la manera en que yo quería que lo entendiera. Eso era algo que ella tendría que descubrir por sí misma. Así que, a pesar del dolor, comencé a aceptar. Empecé a darme cuenta de que ella solo estaba siguiendo su camino. Era difícil, claro, aceptar que no quería mi presencia en ese momento, tan especial, pero entendí que de alguna manera ella necesitaba espacio para vivir su propia historia. Quería ser la figura materna fuerte, aquella que estaría a su lado en cada logro. Pero tal vez lo que ella necesitaba en ese momento era más espacio para crecer por su cuenta. Fue un proceso lento. Por más que tratara de no mostrar mi tristeza,
Sabía que ella percibiría mi dolor. Sabía que sabía cuánto quería estar allí con ella, celebrando todo lo que había logrado. Pero de alguna forma, eso también me enseñó una gran lección. El amor verdadero es aquel que respeta el espacio del otro, que entiende cuándo es hora de alejarse para que el otro pueda florecer. Eso no significaba que no la amara o que no estuviera allí para ella. Solo significaba que tenía que aprender a amar de una manera diferente, más silenciosa, más distante, pero aún así profunda. No puedo decir que el sentimiento de rechazo desapareció de inmediato. No fue fácil ver que, mientras me sacrificaba tanto, ella no quería mi presencia en ese día tan importante. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que mi hija estaba intentando algo que todo niño necesita hacer. Estaba intentando tomar el control de su vida, de sus decisiones, de su destino. Y eso no debía ser visto como una afrenta, sino como una señal de que ella estaba creciendo. Estaba convirtiéndose en la mujer que siempre supe que sería, pero que quizás no estaba lista para ver. Hoy, mirando hacia atrás, veo todo con más claridad. Sí, el momento de la graduación fue doloroso para mí, pero también fue una revelación. No necesitaba ser la heroína que siempre soñé ser. No necesitaba estar a su lado todo el tiempo. Lo que necesitaba era estar lista para cuando me necesitara, aunque eso significara quedarme en silencio, en segundo plano, apoyándola desde lejos. Y, al hacer eso, me di cuenta de que ese era el mayor regalo que podía darle. Nuestra relación se fortaleció de otra manera, no de forma inmediata, no sin desafíos, pero sí de manera profunda. Aprendí a respetar la distancia que ella necesitaba. Aprendí a respetar su tiempo. No importa si el reconocimiento no vino en la graduación, si las palabras de gratitud no fueron dichas en el momento adecuado. Lo que importa es que ella está creciendo y de algún modo yo soy parte de eso. No importa cuán distante esté de su vida. Ahora, al mirarla, sé que mi misión como madre no termina con la graduación o cualquier otro evento. Ella tiene sus propios pasos que seguir, sus propias elecciones que hacer. Y, en algún lugar, en lo profundo de mi corazón, sé que, cuando me necesite, estaré allí. No de forma intrusiva, no de forma asfixiante, sino de una manera en que ella pueda sentir el amor y el apoyo que siempre estuve dispuesta a ofrecer. Este es el ciclo de la maternidad. Aprender a dejar ir, aprender a dar espacio, aprender a ser una presencia que no se impone, pero que permanece constante, silenciosa y eterna. Y al final, tal vez eso sea todo lo que ella necesite. ¿Te gustó la historia? Deja tu comentario a continuación y comparte tus pensamientos. No olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes.